Ahora vamos a hacer un planteamiento de los ejercicios que hemos hecho en los dos videos anteriores con respecto a las características y los fundamentos de la tensión de corriente alterna, o sea, de una onda senoidal. Tenemos este primer ejercicio donde determine el periodo de una onda senoidal periódica cuya frecuencia es, primero inciso a 25 Hz, 40 Hz y 120 Hz. Ok, ahí tenemos ese planteamiento de ese ejercicio. ¿Cuál será la solución? ¿Sí? Pues bueno, única y sencillamente nosotros tenemos que la frecuencia que tenemos en una acción, ¿sí? Tenemos que la frecuencia matemáticamente es igual a 1 el inverso del periodo. Por lo tanto, en el primer caso tenemos que el periodo es igual a 1 entre 25 Hz. Por lo tanto, aquí vamos a tener que el periodo va a ser igual a un valor de 0.04 segundos. Por lo tanto, yo lo puedo interpretar en un periodo, en un lapso de 40 milisegundos. Y aquí tendremos la respuesta del primer inciso. Ok, nomás es única y sencillamente pues aplicar la expresión de la frecuencia que ya vimos teóricamente. Pues en el segundo caso tenemos pues que la frecuencia va a ser, bueno, que el periodo, ya despejándolo de esta expresión, que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, por lo tanto el periodo es 1 entre 40 Hz. Esto nos va a decir que el periodo va a ser igual a 0.025 segundos. Por lo tanto, el periodo va a ser igual a 25 milisegundos. Ok, aquí estamos ya resolviendo y haciendo el planteamiento de este ejercicio. Por lo tanto, en el inciso C, pues empleamos lo mismo, que el periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Por tanto, el periodo es igual a 1 entre 120 Hz. Por lo tanto, aquí el periodo nos va a dar un valor aproximadamente de 0.0083 segundos. Por lo tanto, el periodo va a ser igual a 8.3 milisegundos. Y aquí tenemos las tres respuestas a esta primera pregunta. ¿Sí? Nomás es utilizar las características lógicas, se puede hacer la realización gráfica de esta acción. Por lo tanto, y observen que nosotros lo hicimos experimentalmente en el laboratorio cuando variamos la frecuencia del instrumento. Entonces aquí tendríamos el primer ejercicio. Ahora tenemos este segundo ejercicio donde nos piden si se tiene una señal como la mostrada en la figura, o sea, es una señal periódica de onda senoidal, donde tenemos un valor máximo de 100 volt positivo y 100 volt negativo de fuerza electromotriz generada, y tenemos ahí el tiempo, ¿sí?, de la señal. Todos nos piden que cuál será la frecuencia de la señal. Como es una onda periódica, nosotros tenemos que la frecuencia la definimos como 1 sobre el inverso, el periodo. Por lo tanto, aquí nosotros tendremos la acción de esa gráfica. ¿Cuál será el periodo? El periodo va a tener la primera señal que tenemos, esa onda senoidal de ese punto de 0 a 80. Por lo tanto, de aquí a este punto, tendremos un ciclo. Y también vemos que el periodo es igual a la acción de los ciclos de la frecuencia. Por lo tanto, aquí el ciclo que tenemos de esta señal será que la frecuencia es igual a 1 sobre 80, que es la característica del periodo de la señal en un ciclo, porque lo demás es periódico. Por lo tanto, la característica de esta frecuencia, y aquí lo tendremos que eso serían milisegundos. Por lo tanto, la frecuencia va a ser igual a ¿cuánto? Tenemos una frecuencia aproximadamente de un valor de 25 Hz. Y entendamos bien esa acción de ese periodo, multiplicando aquí nos da 12 puntos. Aquí sería una frecuencia de 12
6.5 Hz. Y entendamos pues que el periodo es lo que tenemos en un ciclo en la señal. Por lo tanto, aquí lo demás se vuelve periódico y aquí tengo un ciclo, aquí tengo otro ciclo y aquí tengo la mitad de un ciclo. Pero tenemos nada más que el periodo se define como la señal, una onda senoidal de un ciclo. Por lo tanto, ahí tengo una frecuencia de 12.5 Hz. ¿Ok? Estamos entendido, lo dejamos para que se pueda visualizar y poder entender la acción de este circuito. Ahora tenemos este tercer ejercicio. Observemos, nos dicen, encuentre la expresión de la forma de onda mostrada cuando la frecuencia es de 40 ciclos. Además, ¿cuál será la magnitud de la tensión cuando el tiempo es igual a 20 milisegundos? Por lo tanto, ahí tenemos el planteamiento del problema. Por lo tanto, sabemos que la función es una onda senoidal y la función de una onda senoidal es igual a E máxima seno de omega t más un determinado ángulo, ya sea 0 grados, ya sea adelantado 90 grados, ya sea 30 grados o atrasado. Y esa sería la expresión. Por lo tanto, nosotros tendremos primeramente para la E máxima, tenemos que la tensión máxima de la señal son 90 volts. ¿Sí? Ahí no hay problema. ¿Y cuál será la característica de omega? ¿Cuál será esta? Bueno, primeramente el ángulo. ¿Qué ángulo tendríamos ahí en ese circuito? ¿Cuál será el ángulo que tomaríamos? ¿Sí? Si nosotros tenemos que de aquí a acá son 60 grados, 60 sí, y de aquí a acá serían ¿cuántos? De aquí hasta este punto serían aproximadamente 40 grados, ¿sí? 60 grados, ¿qué valor nos daría? Si de aquí a este punto, ¿sí? Tenemos la señal y aquí tengo 60, ¿y cuánto tendríamos a este punto? ¿Sí? ¿Cuál sería el ángulo que tendríamos ahí? Bueno, pues el ángulo aquí, desde aquí tengo 60, pero no es todo el ciclo, por lo tanto aquí sería el ángulo de 120 grados, ¿sí? El ángulo de desplazamiento que tendría la señal, y aquí ponemos 120 grados. Por lo tanto, ahora la omega es igual a 2pi f. ¿Cuál será el valor de esa expresión de omega? Bueno, pues la omega, esto es igual a 6.28 cuando la frecuencia es de 40 ciclos, por lo tanto la velocidad o aceleración angular tendría un valor de 251.2 radianes sobre segundo. Y ahí tengo ya para la expresión en forma generalizada, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder en esa acción? ¿Cuál será? Ahora ya podremos determinar los valores en la expresión, donde yo tendría que va a ser igual a 90 por el seno de ¿cuánto? De omega. Omega nos da 251.2 t más ¿cuánto? 120 grados. Y aquí tenemos ya esa expresión en forma generalizada, ¿sí? Entonces ahora, ¿cuáles serían las características del tiempo? ¿Sí? Para poderlas sustituir en esa expresión. Preguntándonos cuál será el tiempo que tendríamos en esa acción. Por lo tanto, tendremos nosotros, pues, que el tiempo que nos dan es, el tiempo que nos están dando en la expresión B son 20 milisegundos. Por lo tanto, E va a ser igual a 90 por el seno de 251.2 por el tiempo que son 20 por 10 a la menos 3 más 120 grados. Y esta E nos va a dar que será 90 por el seno de ¿cuánto? ¿Cuánto nos daría ese producto? Ese producto nos da 5.024. ¿Sí? 0.024 radianes más 120 grados. Observemos que aquí estamos combinando una suma de radianes y grados.
¿qué es lo que va a pasar con las características de poder convertir esos radianes a grados? ¿Sí? ¿Cuál será la conversión o cuál será el detalle? Voy a exponer la expresión por acá arriba. E va a ser igual a 90 seno de 5.024 radianes más 120 grados. Ahora vamos a convertir esos radianes a grados. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo haríamos el planteamiento y borramos todo esto? ¿Cómo nos quedaría esa acción? Si nosotros tenemos que 2pi radianes corresponden a ¿cuántos grados? 2pi radianes ¿a cuántos grados nos corresponden? A 360 grados. Por lo tanto, un valor de un radián, aquí sustituyendo un radián, sería igual a ¿cuánto? Despejamos de ahí, serían 360 grados entre 2pi, por lo tanto en grados un radián nos corresponde a 57.32 grados. Ya estamos teniendo esa acción de esa conversión, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener ya una expresión ya generalizada que radianes será igual a pi sobre 180, y esto nos va a dar un valor por radianes, por grados, o la otra expresión sería grados, despejándolo de esta expresión, sería 180 grados entre pi radianes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta expresión? Nosotros queremos convertir radianes a grados, entonces usamos esta grados. Esto va a ser igual a 180 sobre ¿cuánto? Sobre 3.14, que es el pi, que multiplica los radianes que tuvimos por acá. ¿Cuántos radianes tuvimos en esa expresión? 5.024 radianes. Por lo tanto, los grados serían igual, haciendo ese producto y esa operación nos daría 288 grados. Ya tenemos la característica de conversión, ¿sí? Entonces, ahora sí nos iríamos a la expresión que quedamos discontinua, donde teníamos radianes y grados. Por lo tanto, ya definiendo esta conversión, nosotros vamos a sustituir en la expresión que determinamos de la función, donde e es igual a 90 seno de 5.024, la voy a reescribir, radianes más 120. Por lo tanto, nuestra expresión, sustituyendo valores, tendremos que 90 por el seno de ¿cuánto? ¿Cuántos grados corresponden los 5.024? Nos corresponden a 288 grados más 120 grados. ¿De acuerdo? No, perdón, aquí era porque la señal está atrasada. ¿Sí? Está atrasada la señal, por lo tanto aquí es negativo. ¿Sí? Por lo tanto aquí yo tengo, no está adelantada, salía adelantada si vemos de este lado. Por lo tanto aquí tengo que, va a ser igual a 90 por el seno de la diferencia en grados, que son 168 grados. Por lo tanto, E es igual a 90, que multiplica al seno de 168 grados, que es menos 0.997. Por lo tanto, la fuerza electromotriz generada de esa señal nos va a dar de un valor de menos 89.74 volts. Y ahí podríamos tener la respuesta a esta acción. Nada más que sí, hay que contemplar el por qué la señal aquí es negativa. Porque yo tengo la señal de este punto que está aquí, vengo aquí, está atrasada.
Cuando si yo lo tuviera de esta por positivo, esta señal sería, aquí sería adelantada. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro ángulo sería menos 120 grados y ahí sería la respuesta a este ejercicio. Ahora tendremos este otro ejercicio donde nos piden dibujar la forma de onda de acuerdo a la función que nos proporcionan. Por lo tanto, para la acción de la gráfica que vamos a tener que interpretar de acuerdo a la expresión que nos dan, pues cada vez él menciona aquí, pues lógico, y nosotros vamos a tener que, volvemos a insistir que eso es una onda senoidal donde tengo un valor máximo y es del tipo B máxima seno de omega t más el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El voltaje máximo nos va a dar aquí, de acuerdo a esta señal, 180 volts. Y el ángulo de desplazamiento va a ser igual a más, adelantado más 60 grados. Por lo tanto, ¿cuál será la gráfica de acuerdo a esta función? ¿Sí? Nosotros tendremos aquí, pues más o menos 30, aquí 60, aquí 90, aquí 120, aproximadamente. Aquí ponemos el tiempo. Estamos expresando la gráfica en grados, ¿sí? 120, de acá a ver si nos alcanza el pizarrón. Aquí serían 180, aquí serían 240, aquí serían 270, acá seríamos 300, aquí tenemos 300, ¿cuántos no eran? 330, no, 300 y 330, y acá serían los 360, que sería un ciclo completo. Por lo tanto, nos están pidiendo cuál será el ángulo o la gráfica esperada desde este punto de vista, de acuerdo a esta función. ¿Cuál será la gráfica que nosotros interpretaremos aquí? Si aquí está partiendo de este punto, donde tengo aquí, y aquí yo tengo los 60 grados. Entonces, ¿cómo será este tipo de gráfica? Si nosotros nos vamos, que la señal es 90 grados, aquí 90 grados, tendría aquí la señal de este punto de vista, a 180 grados, a 270 grados más o menos aquí, y a 360 grados. Aquí sería nuestra función. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál sería la señal? ¿En qué punto recorreríamos este eje a este punto? Porque sería la señal que estaría adelantada a este punto, ¿sí? Entonces, esto lo recortamos y aquí sería repunteada la gráfica. Aquí sería exactamente la gráfica de acuerdo a esa función, ¿sí? Donde qué es lo que va a pasar de este punto, aquí lo recorremos, aquí este punto sería ¿cuánto? Los 60 grados, que está adelantada la señal. Ok, y esa sería nuestra gráfica, y aquí tendríamos el ángulo de posición, puede ser en tiempo o puede ser en radianes. En este caso nos lo están proporcionando en grados, y eso sería la respuesta a este ejercicio. Ahora, regresando a este otro ejercicio, nos dan la función de corriente. Ok, hablamos de corriente, quiere decir que ya no es una fuerza electromotriz generada, sino que ya está alimentando una carga el generador. Por lo tanto, ya tenemos una corriente, donde esa corriente es igual al 30 seno de 377 T. Como valor máximo en la corriente serían los 30 amperes. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder con las características? Nos están pidiendo en la gráfica con el eje de las abscisas, en este eje donde esté representado en grados. Entonces tenemos de 0 a 360 grados. Por lo tanto, yo tengo esta onda senoidal donde tengo un valor máximo de 30 amperes. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con y esta sería la función del inciso A representado en forma
del eje de las órbitas representado con los ángulos. Y esta sería una onda de tipo senoidal. En el inciso B nos dicen cuál será esa misma expresión, pero ahora la gráfica representada en radianes. En radianes, ¿qué es lo que sucede? Tenemos 0, aquí tengo pi sobre 2, aquí tengo pi a 180 grados, aquí tengo 3/4 de pi y aquí tengo 2pi. ¿Sí? Estamos de acuerdo, aquí 3/4, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí con esta situación? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Sí? Tendremos esta expresión con estas características. Por lo tanto, nuestra expresión va a ser, aquí en este aspecto, si me equivoqué, aquí es 3 medios, perdón, aquí 3 medios de pi. Por lo tanto, yo tengo representada en la acción en radianes. ¿Sí? Esta gráfica será la misma gráfica, pero aquí tendré pi sobre 2, pi, 3 medios de pi y 2pi la onda senoidal. ¿Sí? En radianes. Entonces, ahora, ¿qué sucede cuando nos piden que el eje sea en segundos? Si nosotros tenemos que la característica de nuestra aceleración angular es igual a 2pi sobre t, donde el periodo nos va a dar un tiempo de 16.7 milisegundos, que eso corresponde a un ciclo. Por lo tanto, tengo de este punto a este punto un ciclo con este valor de tiempo, donde es el periodo, me va a dar ese valor. Por lo tanto, con esas características, la expresión representada en tiempo, lógico, aquí nosotros lo podemos expresar y bosquejear, donde tendremos 16.7 entre 12 nos da 1 punto, en este punto nos da 1.39, ¿sí? Milisegundos, y así sucesivamente, nomás es sustituyendo la división. Y ahí tengo la gráfica representada en grados, radianes y en tiempo, en segundos. Esa forma de onda y dada por la expresión que nos están denotando, que es la corriente es igual a 30 seno de 377 t, y esa es la gráfica de esa función. Ahora, en este ejercicio, vamos a interpretar las características, los valores instantáneos, valor RMS, valor promedio. En este ejercicio es determinar el valor promedio de esta señal. Entonces nos dicen en el inciso A, ¿cuál será el valor promedio, ¿sí?, de la tensión que yo tengo ahí? Si nosotros mencionamos las características en este valor, pues nosotros se acordarán ustedes que hasta hicimos el ejercicio que el valor promedio, ¿sí?, en una onda senoidal era igual, en un ciclo era igual con 0, porque el mismo valor, la misma sección o el área transversal del semiciclo positivo con respecto al área del semiciclo negativo era la misma, y el valor promedio lo hicimos una función y lo hicimos matemáticamente. Ahora, en este caso, ¿cuál será el valor promedio o el valor medio? ¿Cuál será en el inciso A? ¿Cuál será el valor medio de esta señal? ¿Qué nos va a decir esto? Ah, pues yo tengo esta área, ¿sí?, que me va a dar, que es igual a ¿cuánto? Que va a multiplicar a 100, que multiplica ¿a quién? A 10, 20, 30 milisegundos. ¿Sí? Que esta sería esta área de esta cuestión positiva. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer, aquí tengo valor menos ¿quién? ¿Qué será el valor ahora? Tengo esta área, ¿sí? Ahora en este caso, tengo toda esta área, la que me están determinando, o que mida, o que determine. Será, ¿qué valor tendríamos ahí? ¿Sí? ¿Qué faltaría el planteamiento? Que ya pensaron, ya lo dijeron, ya lo descifraron. Por lo tanto, aquí será menos. Tengo que menos de este valor a este valor, tengo 50, que multiplica a 100. El recorrido que tengo de este punto a ese punto, ¿cuánto es? 10, 20, 30, 40, 50, 60 milisegundos. ¿Sobre cuánto será la acción? ¿Sí? Yo tengo todo este periodo, este ciclo,
Será 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ¿Sobre cuánto? Sobre los eventos. ¿Cuántos eventos? En la magnitud del evento sería cuánto? Sería 90 milisegundos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el valor medio de esta señal? En la parte de arriba nos va a dar 30, nos va a dar un valor de cuánto? De 3000, ¿sí? Volt por segundo, por milisegundo, que multiplica, ¿sí? Y ahora tengo la diferencia de cuánto, de 50 por 60, tengo 3000 volt por milisegundos. ¿Sobre cuánto? Sobre 90 milisegundos. Aquí me va esto, se va esto y se va esto. Por lo tanto, el valor medio de la señal en el inciso A, ¿de cuánto será? Sí, un valor de cuánto? De 0 volts. ¿Ok? Sería la respuesta del primer inciso. ¿Alguna duda, algún detalle? Es un valor promedio, ¿sí?, de la señal que tenemos ahí interpretada con esos valores. ¿Ok? Ahora, en el paso número 3, dice, suponga que la parte inferior, en lugar de ser menos 50, que esta parte inferior ahora en menos de 50, va a ser ¿cuánto? Que baje ¿cuánto? A menos 150. Esto ya lo eliminamos. Entonces ahora va a ser la área bajo toda esta semiciclo negativo. Entonces, ¿cuál será la acción? Aquí borro todo esto. ¿Y cuál será ahora el elemento que vamos a determinar? Esta es la misma área. Aquí tengo lo mismo. Sería 100 que multiplica a 30 menos ¿cuánto? ¿Cuánto será el valor ahora? ¿Sí? Menos 150 que tengo de esta parte. ¿Por cuánto? ¿Cuánto será? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Por 60. Sí, todo esto aquí sí. ¿Entre cuánto? Entre 90. Por lo tanto, el valor medio de esta señal, ¿cuánto nos va a dar? Aquí tengo 3000. ¿Menos cuánto? Menos 9000 sobre 90. Por lo tanto, este valor medio va a ser igual a un valor de ¿cuánto? De menos 66.66 volt. Ese será el valor promedio cuando tengo ahora estas condiciones. ¿Sí? Y por último, ¿qué nos dice en el inciso C? Si nosotros conectáramos entre las terminales de este elemento, de esta gráfica que me proporciona esta gráfica, ¿sí?, con un voltmetro de corriente directa, ¿cuál serían las mediciones de los incisos A y B? ¿Cuáles serían las mediciones con un voltmetro de corriente directa? ¿Cuál sería la medición en el punto A? ¿Qué valor teníamos nosotros? ¿Un valor de cuánto? En el cálculo del inciso anterior nos daba que de 0 volt. Esa es la medida que nos va a registrar el instrumento de corriente directa. En el inciso B, ¿cuál será el valor de tensión que nos va a medir ese instrumento? Ah, pues aquí yo tengo que el valor medio me debe dar un valor de ¿cuánto? De 66.66 volt, el instrumento de corriente directa. Porque ya vimos nosotros que los instrumentos de medición de corriente alterna nos miden valores eficaces, valores reales, y los instrumentos de corriente directa nos miden valores medios. Por lo tanto, aquí podemos nosotros, ¿sí?, de acuerdo a estos ejercicios, poder descifrar lo que hemos visto
hasta ahorita en esta introducción de las características de tensión de una onda senoidal para ser aplicado un circuito de corriente alterna. ¿Ok? ¿Dudas? Suscríbanse y ahí tenemos los comentarios y sus respectivas aclaraciones y las dudas que puedan ustedes tener. Somos carta abierta para poder descifrar y para poder explicar alguna duda a este hecho. Muchas gracias y hasta luego.